Un miércoles más. Realmente, a pesar del viento, me hizo acordar cuando era pibe, que de ida a la escuela íbamos rapidísimo porque íbamos para el este. El tema era cuando volvíamos, no llegábamos nunca. Pero bueno, el Señor ha permitido que una vez más podamos juntarnos y hoy el título que le puse al mensaje es: hoy es el tiempo de animarnos. Todos los versículos los tengo anotados acá en el papel, así que yo se los voy a decir. Si los quieren buscar, los van a buscar, pero los tengo anotados acá. Y vamos a comenzar diciendo que a veces hay determinadas cosas que pensamos que solamente la pueden hacer los ancianos de la iglesia, los pastores o sobreveedores. En verdad hay algunas actividades que Dios ha encomendado a ellos especialmente. A ellos les ha dado unas tareas muy especiales. Pero hay un montón de tareas que tiene el conjunto de la iglesia, que son responsabilidad de cada uno de los miembros. Fíjense, hay un montón de tareas que tenemos todos los creyentes, los que nos congregamos acá en Resistencia 131, que tenemos que hacer unos con otros. Hoy vamos a encontrar algo que debemos hacer y lo vamos a buscar en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. 1 Tesalonicenses 5, 9, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El versículo 11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Todo el capítulo está hablando el Señor acerca de la pronta venida de Él a venir a buscar a su pueblo. Está diciendo que ya sea que velemos o que durmamos, el Señor va a venir por nosotros. Por lo cual leímos: animaos unos a otros. Así como lo hacéis, leímos. Vamos a meditar solamente sobre esto que podemos decir que es una orden, porque lo está diciendo: animaos unos a otros. No está diciendo si pueden, anímense, si desean hacerlo, háganlo, si en algún momento se les ocurre, háganlo. No, dice: animaos unos a otros. Los sinónimos que tiene esta palabra de animar son alentar, confortar, reanimar, fortalecer, vivificar, consolar, levantar. Realmente tiene mucho significado la palabra animar. El significado de animar es infundir ánimo, dar fuerza o energía a alguien para hacer o resolver alguna cosa. Infundir, como leímos, vida y actividad espiritual a un cuerpo. También es infundir fuerza o vigor a una cosa animada. Recuerden cuando Dios sopló aliento de vida a ese muñeco de tierra que se hizo hombre después. También significa impulsar un proceso o hacer que aumente la actividad a algo. También es hacer que una persona se alegre o se ponga contenta, hacer que una cosa sea más agradable también significa, hacer que una obra de arte parezca dotada de vida o actividad. Todo esto es lo que contiene la palabra animar. Fíjense cuántas cosas hay dentro de una sola palabra. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos a medida que vayamos
viendo este mensaje que vamos a tener hoy. Esta es una tarea muy grande, tan grande que es una tarea que podemos decir es propia del Espíritu Santo. Acá los que consuelan nuestras aflicciones, los que nos animan, estos consuelos, estos ánimos, provienen de Dios. Voy a cambiar de... Esos son para ver de cerca y de lejos, ahora no los veo a ninguno, ahora voy a ver acá. Bueno, les puedo asegurar que Dios ha puesto en manos de cada uno de los que conformamos la iglesia, el de animarnos. Es una tarea del Espíritu Santo que nos hace responsables a todos, no solamente a los pastores, como les decía al principio. Es una tarea muy grande que es tuya, hermano, y es mía, la de alentar. Porque lo necesitamos y ¿saben qué? Ese aliento lo necesitamos mucho. El estado de desánimo es un estado bastante frecuente en la iglesia, en todos los creyentes. Todos los creyentes sin duda hemos atravesado este estado y aún los personajes bíblicos han sufrido este estado de desánimo. Hubo tiempos de desaliento, un desaliento profundo. En Primera Reyes 19, versículo 3, Primera Reyes 19, versículo 3, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, largo camino te resta. Allí está el profeta Elías, echado debajo de ese árbol, queriéndose morir. Acá surge una pregunta: ¿acaso nosotros como creyentes, podemos querer tener la intención de morir? Bueno, estaba pasando una situación muy tremenda Elías, y él quería morirse. Puede ser que en nosotros, en situaciones que muchas veces nos pasan por pruebas, podamos también tener el mismo deseo, porque cuando el desaliento viene y muchas veces pensamos en nosotros, siendo que Dios está siempre a nuestro lado. ¿Y cómo lo hizo el ángel? Porque lo fortaleció de tal manera. Una situación similar también la sufrió el mismo Señor Jesucristo. En Marcos 14:32 nos dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El Señor estaba muy angustiado porque él sabía lo que le iba a venir. Él sabía todo lo que iba a suceder con posterioridad en este momento que él estaba. En Lucas 22:43, sobre el mismo pasaje: y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y nadie le había podido ayudar de los que estaban con el Señor. Entonces dice que un ángel de Dios vino hasta él
para fortalecerlo. Fíjese la situación que se encontraba el mismo Señor. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? Podemos ver situaciones que quedaron escritas, esta del profeta Elías, la del mismo Señor, porque atravesaron una situación de desaliento. Por eso, hermanos, es tan importante esto, entender que todos, absolutamente todos, necesitamos ser alentados y ser animados. Todos lo necesitamos. Los pastores, es decir, los ancianos de la iglesia, también ellos lo necesitan. Podemos encontrar que escribe el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 9, y le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. Más adelante en el versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Acá le dice a Timoteo que deseaba verlo y que en su soledad, ¿quién estuvo al lado? El mismo Señor. Hermanos, como les decía, todos necesitamos ser animados, sentirnos acompañados. Muchas veces he sentido esa necesidad, porque realmente lo necesitamos, lo necesito yo, lo necesitamos como seres humanos, muchas veces de gran manera. A veces, qué bueno sería que con un papelito, con un texto, simplemente una notita, o algo que podamos hacer, una llamada de teléfono, cuánto bien nos hace en los tiempos en que estamos muchas veces pasando por pruebas. Seguramente ustedes todos lo necesitamos. Este es un ministerio que Dios puso en manos de cada uno de nosotros y que qué bueno sería que toda la iglesia esté ejercitando todo esto. Porque también el desaliento es un estado que desactiva, nos desconecta espiritualmente hablando. Y saben, animar, como leímos al principio, uno de los sinónimos, animar viene de la palabra ánima, que es dar aliento de vida. Dice que Dios sopló aliento de vida en la nariz de aquel ser que estaba hecho de tierra, aquel muñeco de tierra que se transformó en un ser humano. Hermanos, animar es como hacer vivir. Ahí están los dibujos animados también. Son los dibujos que cobran vida. Debemos animar unos a otros, porque eso produce también un contagio. Todo aquello bueno que Dios ha puesto en nuestro corazón, eso hace que también es bueno para nuestras vidas. Tantas situaciones de hermanos que nos desaniman, mientras los creyentes estamos desanimados, para Dios, ¿cómo estamos? Inoperantes. Y para la sociedad también, como si de alguna manera estuviéramos muertos, que en realidad no estamos muertos, que a los fines prácticos de lo que Dios necesita, estamos como muertos, porque no estamos trabajando bien. Esto es muy frecuente. Esto pasó en la vida de estos personajes bíblicos que pudimos leer. Esto pasa también en tu vida, hermano, y en mi vida. Esto, por eso, es una imperiosa necesidad que tenemos. Este ministerio de alentarnos los unos a los otros. ¿Y con qué nos vamos a alentar los unos a los otros? Nos hemos de alentar ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por eso es primordial, es fundamental que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Acá no alcanza la buena voluntad. A veces se acercan una palmeadita de buena voluntad y tantas veces decimos, sí, bueno, las cosas ya se van a arreglar. Mi hermano, con decir esto no alcanza. Acá Dios nos ha dado su palabra, dice en 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Les reitero, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra de Dios es el medio. Esta es la herramienta
que realmente nos va a ayudar. No sé qué le habrá dicho el ángel cuando bajó a fortalecer al Señor, pero lo que tengo la certeza fue, ¿se acuerdan? Esto últimamente lo hemos visto cuando caminaron los discípulos a Emaús, que venían muy entristecidos, y desde que les declaró las Escrituras el Señor, todo lo que Él decían, y reflexionaron eso después. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando el Señor les declaró las Escrituras? Y aún con nosotros mismos nos hace eso, porque el Señor todos los días, cuando abrimos su palabra, siempre nos está hablando, y tantas cosas tenemos para aprender. Claro, hermano, cuando estamos desalentados necesitamos que venga alguien con una palabra de parte de Dios. Para nosotros eso es lo que necesitamos, es lo que más necesita nuestro corazón. Hermano, cuando el corazón está en aflicción, como dice en Proverbios 25:20, no sirve la canción. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío y el que sobre el jabón echa vinagre. De hecho, el jabón sobre el vinagre no alcanza que le canten la canción. No alcanza este regalo. No nos alcanza cuando estamos mal, no nos alcanza nada, sino solo la palabra de Dios. Por eso es tan importante, tan significativo, que todos nosotros manejemos la palabra de Dios. No para llenarnos la cabeza, hermanos, sino para alimentarnos, para crecer, para que con el poder de la palabra de Dios y que cuando llevemos nuestro consuelo, en esa consolación esté metido el Señor para que sea un buen consuelo para los hermanos. Esa consolación puede ser efectiva para consolar. Esta consolación muchas veces con la que fuimos consolados. ¿Somos conscientes de que Dios nos ha dado a usted, a vos, también a mí, este ministerio de consolación? ¿Somos conscientes de esto? También tenemos el ministerio de aliento, de ánimo, también dentro de la casa de Dios. Dicen tesalonicenses que alentéis a los de poco ánimo también. Hay hermanos que necesitan ser alentados permanentemente, porque no todos tenemos el mismo ánimo. Y quizás otros también lo necesitan, tal vez menos, tal vez sean más fuertes, pero necesitan ese ánimo. Como decíamos, de alguna forma lo necesitan también. También necesitamos alentarnos unos a otros. Pasa en tantas oportunidades el desaliento, y este desaliento nos paraliza. ¿Y saben qué? El diablo sabe muy bien que esto afecta a la congregación, y lo sabe muy bien el diablo, y lo utiliza magistralmente. Esta herramienta del desaliento, él sabe que neutraliza a la iglesia del Señor, que la pone como en punto muerto. Un creyente desanimado no le causa ningún problema a él, no le lleva ningún peligro porque está desanimado. Es como estar pinchado, desinflado. Al encontrarse así, el creyente tiene ganas de dormir, no tiene ganas de predicar la palabra, no tiene ganas de alentar, no tiene ganas de hacer absolutamente nada, por lo mal que se encuentra. Hermanos, deseo decirle que hay algo que no debemos hacer a este ministerio, que el maligno nos ayuda a hacerlo, y es tampoco desalentar de hermano a hermano. Muchas veces con alguna palabra traemos desaliento al hermano. Eso es lo que no debemos hacer. Y si usted me permite, todo aquello que viene como desaliento, eso no proviene de Dios. No son cosas de Dios. Vamos a otros porque está mal, porque esto no cambia, porque esto no tiene solución. Hermano, mientras el Señor esté vivo, mientras el Señor viva y gobierne, habrá esperanza para su pueblo. Aún hacia adentro del techo, cuando haya aún dos hermanos, esos dos hermanos van a estar acompañados por el Señor. Y en esa iglesia donde está el Señor, es una iglesia que está viva.
debe haber también una intención bien concreta, es que tenemos que amarnos unos a otros, y eso también es otro mandamiento, y animarnos unos a otros. Y siempre hay mandatos sobre esto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8, había leyes que Dios instituyó para aquellos que iban a la guerra. Y cuando ellos se juntaban y se preparaban, y preparaban todo el ejército para ir a la guerra, los oficiales tenían que pasar uno por uno. Y le debían decir, los que tengan miedo, los que tengan un corazón medroso, los pusilánimes, esto es, los que tienen muy poco ánimo, que se vuelvan, que no vayan. Entonces los sacaban fuera de los que iban a ir a la guerra. No sea, dice la Escritura, que apoque el corazón de los hermanos que tenían valor. Por eso era que los sacaban. El desaliento también se contagia, hermanos, y de esta manera por eso sacaban a los de poco ánimo, a los pusilánimes, los sacaban y no los llevaban. Y el desaliento, como les decía, se contagia de igual manera que se contagia el aliento. Que si estamos mal, procuremos estar siempre bien pronto, que busquemos en el Señor, porque es un estado peligroso. Ahí está el Salmo 73, Asaf, ese hombre de Dios que se desalentó terriblemente. No tiene sentido que empezó a hablar como viven los de afuera, los que no conocen a Dios, y empezó a ver todos los problemas que él tenía. Y llega un momento que, ¿saben?, dijo que todo esto no le sirvió de nada. En vano limpié mis manos, porque los de afuera que no conocen a Dios no tienen los problemas que yo tengo. Yo tengo un montón de problemas, dijo. Y el diablo se acerca y le dice, ¿en serio que estás mal? Y nos empieza a decir algunas cosas que son ciertas, porque el diablo no siempre dice totalmente mentiras. Hay veces que dice que no hay peor mentira que algo que tiene un gran contenido de verdad. Por eso el diablo suele poner un gran contenido de verdad en sus mentiras. Debido a esto, por eso tienen tanta peligrosidad las mentiras del diablo. Porque no son abiertamente peligrosas, pero tienen un gran contenido de verdad. Pero tienen una porción letal de mentira, y con esto es suficiente. ¿Saben? El veneno para las ratas tienen una composición del 80% de maíz, un 10% de otros nutrientes y un pequeño porcentaje de veneno, pero suficientemente para matar la rata. Entonces, en muchas cosas que al día hoy nos parecen que son verdad, que el diablo lo conoce, y el diablo conoce tu vida y también conoce la mía, y sabe bien cómo desalentarnos a cada uno. Dice el libro de Zacarías que estaba al lado del sumo sacerdote Josué y comenzó a acusarle al sumo sacerdote Josué. Josué no es el sucesor de Moisés, es otro. Y tuvo que intervenir Dios y le dijo en Zacarías 3:2, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Tizón es un palo a medio quemar. Tuvo que intervenir Dios en esta situación, como se dice en el ambiente boxístico. Ya lo tenía contra las sogas. Tuvo que intervenir el Señor porque el diablo hace la lista. Lo más probable que a usted y a mí, por todo esto, nos lleve, como leí recién, que nos ponga contra las cuerdas. Y empezamos a pensar que no tiene sentido. ¿No nos pasan muchas veces estas cosas? ¿No nos pasa así esto? ¿Y qué es lo peor? Que a veces lo vamos desparramando en la iglesia cuando nos pasan cosas feas. Y esto se empieza a instalar dentro de la iglesia, y esto también puede producir una derrota profunda dentro
por el desánimo que tenemos. Y lamentablemente esto pone mal a la iglesia misma. Así estaban decaídos los discípulos de Maús, cuando el Señor les dice, eres el único forastero que no sabe, que le dicen al Señor, eres el único forastero que no saben las cosas que pasaron, de Jesús Nazareno que lo mataron. Era como que le hubieran dicho, ¿dónde vive vos? Habrán pensado también eso. Nosotros esperamos que Él había de redimir a Israel. Está muerto hace 3 días, lo mataron. ¿Cómo puede de esta manera alguien servir al Señor con este desánimo? Así no se puede servir al Señor. No les estoy hablando de la alegría de los que no conocen a Dios. Realmente estoy hablando de nosotros los que somos creyentes. Y también están aquellos que son los animistas, los que tienen buena onda, que muchas veces vienen todo bien, y muchas veces esto no sirve. Animan a otros, pero realmente esto muchas veces no sirve. Como les decía hace un rato, la palabra de Dios es la que nos va a traer en ánimo. Podemos estar ante pruebas, ante dificultades que tenemos y que a veces sabe el Señor que son muchas, pero a veces para nosotros con este animista no nos va a servir, no nos alcanza. Solo es la palabra de Dios la que nos ha de ayudar. Cuando no sepamos qué hacer con el dinero, cuando no sepamos cómo hacer ante las dificultades, hermanos, debemos animarnos. No, hay veces que no podemos resolver muchas cosas. Nos debemos acordar de aquel que empezó en vos y en mí la buena obra, la ha de culminar. La buena obra, Él la va a terminar. La va a completar hasta el día de su venida, hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel. Deuteronomio 7:9 dice, conoces pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, no debemos permitir que el diablo ponga en duda la fidelidad de Dios. Cantamos un himno que dice, te hallas débil y oprimido de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Tenemos también esa herramienta, tenemos la oración. Sabemos que el Señor es fiel. Con el problema, dice la Escritura, Él siempre va a dar una salida. Y aún todo aquello que muchas veces no lo podamos aportar, Él nos va a dar una salida. El Señor es fiel. No permitamos que el diablo nos susurre otra cosa. Lo repito, no lo permitamos. Diría Job en Job 13:15, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Fíjese, está hablando de Dios. Aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Yo voy a esperar en Dios. Usted y vos también tenemos la necesidad de esperar en Dios, porque Dios es un Dios fiel. Dios va a venir por mí y por ustedes, hermanos. Dios va a venir. Hace un tiempo atrás, en un estudio de Juan, Osvaldo nos habló acerca de los 7 mensajes en Juan. Y hay uno de los versículos que pudimos leer en uno de esos mensajes que decía en Juan 14:3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A lo mejor en la 4ª vigilia de la noche, ya muy tarde, podemos decir que considerar que Dios llegó tarde, pero no llegó tarde, era tarde para nosotros, para Él no era tarde. Recordemos la resurrección de Lázaro, pareciera que el Señor llegó tarde, ¿no? Había varios propósitos dentro de su llegada a ese lugar que llegó después de 3 días. A los discípulos creían que llegaba tarde y Él venía de camino,
Él empezó en vosotros la buena obra, la empezó en mí y la va a completar. El que no escatimó a su Hijo, dice Romanos, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando estemos en situaciones, echemos mano a la Escritura, porque realmente es ella la que nos dará una respuesta. Pongamos en nuestro corazón diciendo, aunque Él me matare, yo esperaré en Él, porque sé quién es Él, sabemos quién es Dios. Me ha sostenido todos estos años y ciertamente si uno retrotrae la vida, yo lo conocí al Señor a los 31 años, cuántas cosas buenas ha hecho en mí, aún a pesar de tantas veces le fallé al Señor. Me salvó, el Señor me guardó y me sigue guardando. No cedamos al desaliento, porque el diablo es un maestro en esta materia. Él sabe bien que una iglesia desalentada es una iglesia que no molesta. Ante las necesidades hay necesidades y a veces estas necesidades son muchas. Por ejemplo, salud, necesidad de dinero, en este tiempo tanto frío que hace, cuántos hermanos pasan frío. Con su gracia, Dios poderoso, dice la Escritura que hace abundar en ustedes toda gracia, 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios, para hacer que abunde en nosotros toda gracia, nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos en Ageo 2:8. Además de ser siervos del Señor, Él nos dijo en Mateo 7:8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que se le llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ya lo sabemos, hermanos. Damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más recibiremos de nuestro Padre Celestial? No permitamos que el diablo ponga en duda la provisión de Dios tampoco. Ustedes, si su hijo le pide, ¿le van a dar una piedra? Los que le tenemos hijos sabemos que le podemos dar lo que ellos necesitan. Por eso, cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar a cada uno de nosotros. Es un buen Dios y sobre todo nos ha salvado. No porque merezcamos algo, hermanos. Él ha sido bueno y en distintos tiempos pudimos entender todo aquello que nos hizo bien en nuestra vida. Hermanos queridos, el peso de la vida que encontramos en Cristo no es fácil muchas veces. Nos dice el Señor en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un mandato expreso que no solo le corresponde, como leíamos al principio, a los que nos pastorean, sino que a cada uno de nosotros los que conformamos el pueblo de Dios. Y esto es el alentarnos. Hay adversarios que nos quieren ver desinflados, como pudimos ver. En 1 Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, que si hay intenciones eternas a Dios, no caigamos en sus manos y seamos devorados por Él. Si estamos desanimados, en que la luz de la palabra de Dios ilumine nuestro ser. Si vamos a hermanos desanimados, que todo buen ánimo que le podamos dar sea de lo que Dios nos habla por medio de su poderosa palabra. La iglesia del Señor no está muerta, nuestro Dios no está muerto. Que podamos seguir viviendo esto en nuestras vidas y demostrar al mundo que Dios existe y vive.
y con gran gozo en nuestro corazón, en cumplimiento a lo que leímos en el principio. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, para que este Dios eterno sea glorificado por un pueblo que le honra. Que el Señor nos bendiga, hermanos.